Entre dos ambiciosos titanes en lucha, la religión y la ciencia, vaga una muchedumbre extraviada a la que llamamos humanidad. Siguiendo el hilo de este pensamiento conmovedor, Elena Petrovna Hahn, más conocida como Madame Blavatsky, comenzó a tejer, a mediados del siglo XIX, una fastuosa red de combinaciones religiosas, filosóficas y científicas, que más tarde conformarían una brillante doctrina esotérica, la teosofía. Librepensadora, rebelde y por encima de todo aventurera, Madame Blavatsky recorrió contra los vientos de su época pueblos, creencias y semidioses, desde Oriente hasta Occidente, para llegar a una afirmación esencial, que no hay religión superior a la verdad, y con esta premisa fundó su doctrina, renegando en el camino de las religiones oficiales y de la ciencia infatuada y positivista. Elena Petrovna Blavatsky, de poderosísima imaginación, impulsiva, voluntariosa, excéntrica y carismática, desató las más encontradas reacciones a su paso: amores y fidelidad, traiciones y envidias, todo menos frialdad y desinterés. Nació en Rusia en el año 1831, su padre era coronel del ejército ruso y su madre era hija del consejero privado Fadev y de la princesa Dolgoruki. Se casó con el general Blavatsky, al que abandonó al poco tiempo. Al parecer, habría viajado a México, India, Ceilán, Singapur, Java, China y Tíbet. Fue en 1875 cuando Blavatsky y el coronel Henry Steele Olcott fundaron en Nueva York la Sociedad Teosófica. Su obra representa una de las más vastas empresas del pensamiento oriental, ya que aspira a la síntesis de las tradiciones de Oriente y Occidente. Sus dos grandes obras fueron La Doctrina Secreta e Isis sin velo. Para hablar sobre Elena Petrovna Blavatsky, contamos hoy con la presencia de Jesús Callejo, abogado, colaborador en distintos medios de comunicación, miembro del programa La Rosa de los Vientos y escritor que tiene en su haber casi una veintena de libros, entre los que destacamos Fiestas Sagradas, Bestiario Mágico, Secretos Medievales, Breve Historia de la Brujería, Enigmas Literarios y Las Profecías del Tercer Milenio. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días. Al parecer, tanto el nacimiento de Elena como su infancia estuvieron marcados por una serie de acontecimientos trágicos que fueron importantes, quizá decisivos, en su personalidad. ¿De qué acontecimientos estamos hablando? Bueno, los acontecimientos es desde el momento que nace. Ella nace un 30 de julio del año 1831, nace prematuramente, al parecer, y ya eso generó una serie de problemas que luego acarreó en su infancia. Fue una niña problemática desde el principio, pero incluso cuando la bautizan. Hay una anécdota, es que dice, cuando llega el bautizo, el pope tuvo un pequeño accidente y empezó a arder su casulla, así que casi muere allí en el incendio y unos cuantos invitados. En eso se pensó que era como un síntoma de lo que iba a ser su vida, una vida ajetreada, una vida díscola, como así fue su infancia, hasta el punto de que, bueno, sabes que se queda sin madre al poco tiempo, su madre muere a los 27 años, y bueno, la educa un abuelo suyo, un abuelo que era un general que estaba en una provincia retirada, y allí va con él, y bueno, tiene muchísimas peripecias. Una de las cosas que cuenta Rosso de Luna, uno de los grandes teósofos, es que ella cuando tenía 14 años montaba a caballo y tiene un accidente que antes de caer al suelo se agarra su pierna al estribo, es arrastrada y en circunstancias normales tenía que haber muerto. Bueno, ella cuenta que en ese momento se le aparece una sombra, una especie de ser extraño, que la levanta del suelo como si levitara, y eso hace que no muera arrastrada. Así que, bueno, como ves, a partir de ahí tiene una serie de incidencias curiosas, pero siempre rodeada de ese halo de rebeldía que le caracterizó toda su infancia. Su matrimonio no fue muy afortunado, que digamos. A partir del momento en que abandona a su anciano marido es cuando ella comienza una vida de aventuras y de experiencias que la llevan a recorrer distintos países. ¿Podrías contarnos algo de esa etapa tan trascendental, tan vital en la vida de Elena? Bueno, la verdad que es cuando se casa con este hombre, con este general, vicegobernador de la provincia de Ereván, en Armenia, pues bueno, fue una de las peores decisiones que pudo haber tomado en su vida. Por un lado, parece que la obliga a su familia, pero también ella un poco quiso tomar esa iniciativa para evadirse de su vida cotidiana. Así que decide casarse con 17 años que tenía en aquel momento, con un señor hecho de hecho, cuentan que parece que tendría unos 40 años, que bueno, que para aquella época era una edad bastante longeva, y el matrimonio fue un fracaso como era de esperar. De hecho, al día siguiente de la boda,
ya se marcha, para que la capturan unos jinetes cosacos y entonces vuelve otra vez al redil, pero el matrimonio no dura más de 3 meses porque Elena vuelve otra vez a fugarse. En este caso se marcha donde vivía su abuelo tampoco la aguanta por el carácter que tiene, así que la manda con su padre que vivía en San Petersburgo, pero cuando va en el barco convence al capitán del barco para no llegar hasta allí e irse con él a Constantinopla. Así que efectivamente ahí empieza un poco su vida andariega, aventurera, va a Constantinopla y entre otras cosas dicen que se dedica a trabajar en un circo como amazona. Así que todo surge alrededor de ese matrimonio, pero bueno, sirve para que Elena Petrovna Han, como así se llamaba, cambie su apellido por el de Blavatsky, que era el de su marido, y empiece toda una nueva etapa distinta, fascinante, recorriendo muchísimos países, porque su obsesión era encontrar a gente que le pudiera ayudar y que le pudiera enseñar los grandes conocimientos de los que ella estaba muy ávida de conocer. Blavatsky conoce a una serie de personas que dicen pertenecer a una hermandad de maestros espirituales que vivían en el Tíbet y que la habían elegido a ella para enseñar la antigua religión. Entre esos maestros figura un tal Kutumi, misterioso Kutumi. ¿Qué podrías decirnos sobre este personaje? Bueno, pues fíjate, cuando empieza ya a recorrer cantidad de lugares, y de hecho desde los 20 hasta los 40 años, toda su vida es un poco oscura por la cantidad de gente que conoce y por los lugares en los que está, ¿no? Ella está en Nueva Orleans, en Estados Unidos, aprendiendo el vudú y asistiendo a ritos vudú. Ella también llega hasta el Tíbet, llega hasta la India, da clases de piano y de pintura en Londres y en París, en fin, recorre muchísimos sitios. Pero cuando está en Londres, ahí sí que tiene el encuentro con un personaje que ella define como la persona más misteriosa del siglo XIX. Esta persona, que también la llama el adepto, el maestro, el iniciador, es Kuthumi. ¿Quién sería Kuthumi? Bueno, no hay retratos de él, parece que no sería una persona humana tal como lo entendemos nosotros, pero sí que sirve para que ella aprenda todo lo del esoterismo o todo aquello que luego la va a servir para crear en el futuro la sociedad teosófica. Es la que le inspira en todos los acontecimientos. Incluso ella piensa que es el personaje que ha estado con ella presente, incluso en esa anécdota de la caída del caballo, esa forma extraña que encuentra a su alrededor, dice que sería también Kuthumi. De hecho, con este gran personaje, extraño personaje, se cartea bastantes veces y esas cartas son muy reveladoras, porque Kuthumi lo que le está indicando ya a Madame Blavatsky, estamos hablando 100 años antes de que ocurriera, es de los peligros de la energía atómica. En esas cartas le está diciendo que hay determinadas cosas, conocimientos que se deben mantener en secreto por lo peligrosos que son. Ella ya había tenido otro maestro en Egipto cuando estuvo unos años antes, iniciada por el gran Copto, un maestro espiritual, que ya la puso también sobre aviso de un libro que es trascendental luego para su vida y para su obra. Ese libro son Las estancias de Cian, un libro que según Kuthumi podrá encontrar en un monasterio tibetano, un libro que está escrito en una lengua desconocida, el Senzar, y un libro que habla de la evolución del ser humano, incluso de la vida en otros planetas. Bueno, pues desde ese momento, tanto desde que está en Egipto como conoce a Kuthumi en Londres, su verdadera obsesión es encontrar este libro secreto, un libro prohibido y un libro maldito. En 1875, Elena Petrovna Blavatsky y el coronel Steele Olcott, Henry Steele Olcott, fundan la Sociedad Teosófica, la primera organización en Occidente que difundió la adopción de creencias y prácticas religiosas de la India y con ellas toda una línea de pensamiento que influyó en numerosos movimientos del siglo XIX e incluso del siglo XX. Debió de ser un momento importante, quizá decisivo, en la vida de Blavatsky. Hombre, fue trascendente porque ella había llegado un año antes a Estados Unidos, allí conoce al coronel Olcott y los dos se interesan muchísimo por el espiritismo. A ella le interesaba prácticamente todo lo que tenía que ver con las ciencias ocultas y el espiritismo la atraía muchísimo, sobre todo ponerse en contacto con otro tipo de realidades invisibles. Así que en un principio crean el Club de los Milagros y después, pues por derivación casi natural, crean esta sociedad teosófica en el año 1875 que marca un antes y un después, no solo en su vida, sino también en el concepto que tenemos de las doctrinas orientales, porque lo que intentó fue aunar esas doctrinas extrañas para Occidente, donde por vez primera se empiezan a oír palabras como karma, como reencarnación, como registros acásicos, como los principios básicos del hinduismo, del budismo, como los superiores desconocidos. Es decir, utiliza una serie de términos, gracias a la sociedad teosófica, que son muy reveladores para Occidente, para Europa, donde todo lo oriental le sonaba como demasiado exótico.
e incluso está estructurado esa sociedad teosófica como en 3 principios básicos que ella quiere propagar por todo el mundo. Uno de ellos es crear una gran fraternidad universal de todos los hombres, que no haya distinción ni de credo, ni de raza, ni de color, ni de sexo. La otra es, evidentemente, estudiar los principios fundamentales de la naturaleza, incluso del alma, ir más allá, crear una especie de simbiosis entre lo que es la ciencia, las artes y la filosofía, que sería su tercer principio. Todo ello aunado en la teosofía, que ya en sí la palabra nos pone sobre la pista de lo que significa, que es el conocimiento profundo, que es Sofía, de Dios, de la divinidad, Teosofía es lo que intenta buscar, pero por distintas vías, por distintos conocimientos y aunando todo lo que esta mujer sabía hasta ese momento. El estudio comparado de religiones y creencias que Madame Blavatsky llevó a cabo a través de su peregrinaje vital le permitió abrir un camino nuevo hacia la comprensión del misterio de Dios, del universo y del sentido de la vida. Sus escritos argumentan una certeza histórica que serviría de base a su doctrina. Cada pueblo del planeta, en su devenir particular, se fue vinculando a un sistema religioso diferente, ajustado a sus necesidades intelectuales y espirituales, que con el tiempo fueron reduciéndose a simples manifestaciones formales, restringiendo el verdadero conocimiento a los elegidos y dejando en manos de la masa infantiles supersticiones reducidas a nada espiritual. El ambicioso afán de proteger la verdad de temibles profanaciones se hizo sentir más y más en cada generación, de manera que el velo, que fue tenue al principio, fue haciéndose cada vez más denso, hasta el momento en que las potestades espirituales quedaron elevadas a la categoría de dioses y alejadas para siempre de la única y universal causa de causas. Este fue, según Blavatsky, el inicio de la separación del ser humano de la verdadera religión. Blavatsky es autora de varios libros, entre otros La doctrina secreta e Isis sin velo, ¿no? Y llama la atención la cantidad de información que encontramos en ellos. Y llama la atención sobre todo porque Blavatsky no tenía estudios superiores. Ese es el gran misterio. Como una mujer que no hizo estudios superiores ni inferiores, sencillamente fue una mujer que vivió casi de la picaresca durante muchísimos años, viajando de aquí para allá, conociendo a muchas personas, leyendo lo que podía leer. ¿Cómo puede ser que escribiera en el año 1877 Isis sin velo, una gran obra de 1400 páginas que está llena de citas textuales, y posteriormente, en el año 1888, publica ni más ni menos que La doctrina secreta en 6 tomos, estamos hablando de más de 1500 páginas. Y 1500 páginas donde se habla de muchísimos temas, de muchísimos libros que ella no tenía acceso físico. Eso se lo preguntaron más de una vez, incluso algún biógrafo ha dicho que era imposible que pudiera tener tantos libros, que por lo menos habría que tener 1400 obras, que son las que se citan de una forma o de otra en estas 2 grandes obras de Blavatsky, para poder confeccionar todo ese bagaje de información. Bueno, ella daba una explicación muy clara. Ella decía que tenía una ayuda de los Mahatmas, de las almas grandes, de estos seres que vivían en la Hermandad Blanca en algún lugar ignoto del Tíbet o de Asia, y que a veces accedía a esta información a través de la luz astral. Ella la llamaba la luz astral, y cuando estaba dormida accedía a estos registros acásicos, esta especie de memoria colectiva donde estaría todo nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y por eso podía citar prácticamente de memoria, sin tener los textos, estas obras de las que ella accedía de una forma astral, por la luz astral o clarividente. Siempre ha sido un misterio, de hecho eso sirvió para que en el futuro la acusaran de plagio, porque decía que como no podía tener todos esos libros en su biblioteca, de algún sitio los tuvo que copiar, ¿no? Sin embargo, las citas son exactas y son clarificadoras, porque se adelantó en muchos conceptos al futuro, porque aunaba en una misma ciencia, que era la teosofía, la ciencia, la filosofía y la religión. Así que es una vasta obra, 2 obras en concreto, Isis sin velo y La doctrina secreta, que son los 2 pilares fundamentales para entender no solo su vida, sino también su filosofía. En La doctrina secreta, Blavatsky habla de muchas cosas, entre otras del origen, del desarrollo y del futuro de la humanidad, dando una versión en clave religiosa de la evolución. ¿Qué puedes contarnos sobre este tema? Bueno, la verdad es que La doctrina secreta es un compendio de muchísimas cosas raras, tan raras que actualmente es una obra que cuesta trabajo leer por la cantidad de terminología extraña que se maneja ahí, ¿no? Pero sí es verdad que da una explicación desde su punto de vista a la evolución humana, a la evolución incluso del planeta y a lo que va a ocurrir en el futuro.
de las muchas cosas que se exponen en la doctrina secreta, ella habla de las 7 razas raíz o matriz que ha tenido toda esta Tierra, esta evolución planetaria. Y no solo son seres humanos. Ella habla que la primera raza serían unos seres compuestos entre la niebla y el fuego y que vivían en una especie de mundo incorpóreo. La segunda raza serían unos seres hiperbóreos, es decir, que vivirían en lo que es ahora el Ártico, pero no serían humanos todavía. La tercera serían los lemurianos, unos personajes gigantescos con aspecto reptiloide que vivirían en un continente en lo que actualmente es el Océano Índico. La cuarta raza sería el Atlante, ella escribió mucho sobre la Atlántida, sobre los orígenes, sobre quién fueron, porque realmente sería la primera raza propiamente humana. La quinta raza seríamos nosotros, el Homo sapiens, la humanidad actual, y luego, según ella, habría otras 2 razas que estarían por llegar, la sexta y la séptima, que está en función de lo que nosotros hagamos aquí y ahora y lo que hagamos un poco con nuestro presente y con nuestro planeta Tierra. Así que hay muchísimas perlas de este tipo, ¿no?, que va esbozando en su obra y que algunas son indemostrables, pero todas desde luego fascinantes por la cantidad de puertas que abre tanto en la filosofía como en la religión como en la ciencia para entender un poco nuestro pasado de una postura totalmente diferente a la clásica, que es la evolución o la creacionista. Así que Blavatsky nos da una tercera teoría totalmente revolucionaria y totalmente indemostrable. Y Blavatsky muere en Londres en el año 1891, rodeada de sus discípulos, pero su legado siguió muy presente con el coronel Olcott y luego con Annie Besant, una conocida activista inglesa que había sido con anterioridad atea y socialista. Sí, ella muere rodeada de sus discípulos, un poco olvidada ya en aquella época, muere ese 8 de mayo de 1891, en donde prácticamente estaba imposibilitada para andar, ella era una gran fumadora y pues la verdad que no se había cuidado mucho su salud, pero muere de una forma muy tranquila, muy pacífica, incluso diciendo a sus discípulos como últimas palabras que siempre estén unidos y que su última encarnación pues que realmente no sea un fracaso. Es decir, ese es un poco su espíritu antes de morir. Es incinerada y sus cenizas están repartidas en los 3 continentes donde ella se movió principalmente. Por una parte en Estados Unidos, las cenizas están en Nueva York, y por otra parte en Europa, donde las cenizas, parte de esas cenizas, 1/3 de las cenizas estarían en Londres, y por otra parte en la India, en Adyar, que es donde actualmente está la sede internacional de la Sociedad Teosófica. Lo que sí quiso es que cada año la gente se reuniera alrededor suyo para celebrar lo que el coronel Olcott llamaba el Gran Día del Loto Blanco, es decir, su recordatorio, leer pasajes del Bhagavad Gita y un poco recordar esa memoria. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Jesús Callejo, por acercarnos a esa mujer atractiva, fascinante y misteriosa que fue Elena Petrovna Blavatsky. Muchas gracias, Maite. De Isis sin velo hemos extraído el siguiente fragmento. ¿Por qué asombrarse de que Gautama Buda muriese con plena serenidad filosófica? Como acertadamente dicen los cabalistas, la muerte no existe y el hombre jamás sale de la vida universal. Aquellos a quienes creemos muertos viven todavía en nosotros como nosotros vivimos en ellos. Cuanto más uno vive por sus semejantes, tanto menos temor debe tener en morir, a lo cual añadimos nosotros que el que vive por la humanidad hace más aún que aquel que por ella muere. A la frágil luz de la era cristiana y científica, que según Madame Blavatsky ya se extingue, la religión, dogmática y corrompida, arropada por el desacato de un tropel de sectas que han sembrado la confusión, la discordia y el vacío de la humanidad, y la ciencia, anfitriona presuntuosa de verdades demostradas e inasibles por la vida, han alcanzado su límite en la inexorable caída hacia el pozo sin fondo del materialismo, en su encarnizada lucha por la infalibilidad. La ley eterna de la naturaleza, conciliadora de los opuestos hacia la armonía esencial, habrá de remontar todas las leyes físicas y dogmas espirituales para liberar a la humanidad de sus falsos dioses y encontrar así la redención final. La eterna rebeldía de Madame Blavatsky, dispuesta en la rueda de todas sus existencias, demanda una gran meta espiritual, la unidad que debe subyacer a todas las religiones del mundo en aras a la fundación de una religión única, guiada para siempre por un único Dios, que habrá de vivir, ahora sí, en el ser y nunca más en los inalcanzables, sagrados y engañosos ascetismos del poder.